Bienvenido a Factor Sorpresa. Hoy es lunes 23 de enero. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. El sábado por la noche, el abogado de Biden emitió un comunicado en el que decía que el Departamento de Justicia realizó el viernes otro registro en la casa de Biden en Wilmington, Delaware. La búsqueda arrojó otros 6 artículos que incluían documentos con marcas clasificadas. Tenga en cuenta que la redacción que dice 6 elementos no significa 6 documentos. Los elementos encontrados podrían ser carpetas o incluso cajas de documentos. Se permitió al Departamento de Justicia realizar una búsqueda completa en la casa de Biden, incluyendo sus notas escritas a mano de sus décadas en la política, así como archivos, informes y rotafolios. El New York Times señaló que el Departamento de Justicia realizó una búsqueda masiva que duró 13 horas y terminó ocultando información sobre los 6 artículos que contenían documentos clasificados. La búsqueda comenzó aproximadamente a las 9:45 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. La búsqueda abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento en el hogar. Entonces, algunos de esos documentos clasificados podrían tener en la casa privada de Joe Biden hasta medio siglo. El abogado personal de Biden, Bob Bauer, no especificó en qué parte de la casa de Biden se encontraron los documentos. Previamente, documentos clasificados fueron encontrados en el garage y en cuartos de almacenamiento cercanos en la misma vivienda. La Casa Blanca había afirmado previamente, esto fue el 14 de enero, que se completó la búsqueda de todos los documentos clasificados. Por su parte, Biden ha estado bajo una tremenda presión últimamente por el mal manejo de documentos clasificados durante su vicepresidencia y, como era de esperarse, su índice de aprobación ha caído el 40%, que está cerca de su calificación más baja. La operación del viernes fue la primera búsqueda de documentos gubernamentales por parte de la Policía Federal en la dirección privada de Biden. La búsqueda también indicó que los investigadores federales están avanzando rápidamente en su investigación sobre documentos clasificados en posesión de Biden. La forma en que se ha desarrollado esta historia es una sorpresa. Muchos especulan si esto significa que los demócratas están abandonando a Biden. Sin embargo, es un poco pronto para decirlo, así que veamos cómo sigue avanzando todo esto. Rex Lee, un experto en seguridad cibernética con experiencia en asesorar tanto al sector privado como al gobierno, dijo en una entrevista para NTD TV que los documentos clasificados de la casa privada de Biden en Delaware resaltan las preocupaciones actuales sobre la situación de su hijo Hunter y sus vínculos comerciales con el PSC. Lee dijo: si miras a Joe Biden como vicepresidente del 2008 al 2016, si los informes son correctos, estos documentos han estado en esa residencia al menos desde el 2009. Y al mismo tiempo, Hunter Biden estaba alquilando esa residencia, que es la casa de Joe Biden. En el 2013, la firma de inversión de Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners, firmó un acuerdo con Bohai Capital, que es una subsidiaria del Banco de China de propiedad estatal. El acuerdo se firmó para formar un fondo de inversión de empresa conjunta de $1,000 millones llamado Bohai Harvest RST. Lee afirma: Hunter Biden estuvo cabildeando activamente en nombre de BHR durante esta línea de tiempo. Otro empresario chino, Patrick Hu, que tiene vínculos con la inteligencia militar china y con el PSC, era muy cercano a Hunter Biden en ese momento. Lee también dijo: hay otra información preocupante y tiene que ver con el empresario chino Patrick Hu. También estuvo asociado y muy cerca de Hunter Biden durante este periodo a través de la relación con BHR. Patrick Hu era un hombre de negocios con sede en Hong Kong y se desempeñó como secretario general de una subsidiaria de CEFC, que es el Comité del Fondo de Energía de China. Según un informe del Senado, más tarde fue acusado y condenado por soborno internacional y delitos de lavado de dinero derivados de su trabajo para el Comité del Fondo de Energía China, respaldado por CEFC. Las entidades conectadas a Hunter Biden en el 2007 y el 2018 recibieron millones de CFC. Y Hunter Biden se había referido a He en un correo electrónico como el jefe del espionaje de China. Lee tomó nota del hecho de que Hunter Biden podría haber tenido acceso a los documentos cuando estaba en la cúspide de su problema con el alcohol y las drogas y al mismo tiempo estaba asociado con Hu. Lee dijo: puedes ver esto como una mezcla peligrosa aquí y todo esto junto representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Al menos 2 senadores demócratas han pedido una investigación completa
sobre el manejo de los materiales clasificados por parte de Joe Biden. Uno de ellos es el senador demócrata John Manchin. John Manchin culpó al mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden como extremadamente irresponsable e inquietante. Él dijo: "Estas acusaciones deben investigarse a fondo". Luego, durante una entrevista con Fox News, el senador Tim Kaine también hizo un llamado para nombrar un fiscal especial imparcial para investigar el asunto. Tal como predijeron los expertos, el 19 de enero los Estados Unidos alcanzó oficialmente el límite de deuda legal de 31.381 billones. El Departamento del Tesoro ahora tendrá que implementar medidas extraordinarias para evitar un incumplimiento de pago de la deuda nacional. El Departamento del Tesoro podrá utilizar medidas contables y presupuestarias conocidas como medidas extraordinarias para evitar el incumplimiento sobre la deuda pública. La duración de estas medidas depende de los niveles de gasto del gobierno y no es permanente. El Departamento del Tesoro utilizará dos medidas extraordinarias durante la fase inicial del enfrentamiento del límite de deuda. En primer lugar, rescatarán las inversiones existentes y suspenderán las inversiones nuevas del Fondo de Jubilación e Incapacidad del Servicio Civil y del Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal. En segundo lugar, se suspenderán las reinversiones del Fondo de Inversión en Valores Gubernamentales y también del Plan de Ahorro del Sistema de Retiro de los Empleados Federales. Ambos fondos mencionados invierten en deuda pública especial y esta se emite dentro del límite de endeudamiento. Cuando el límite de deuda se eleve en el futuro, los tres fondos se combinarán en uno y los participantes no se verán afectados. Si bien no está claro cuánto tiempo el Tesoro podrá usar estas medidas para evitar un incumplimiento, el jueves de la semana pasada Janet Yellen dijo a los líderes del Congreso que la moratoria de emisión de deuda durará desde ahora hasta el 5 de junio. Desde la década de 1960, el techo de deuda gubernamental establecido artificialmente se ha aumentado aproximadamente 80 veces y el último aumento se produjo en diciembre del 2021 cuando elevaron el techo de deuda en 2,5 billones. Con el tope de la deuda alcanzado, otra batalla política prolongada e intensa sobre el tema ha comenzado una vez más. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijeron anteriormente que insistirían en recortes de gastos a cambio de aceptar elevar el techo de la deuda, pero los demócratas y Biden se negaron a hacerlo. Quieren un aumento directo en el techo de la deuda. Los republicanos dijeron que la reforma fiscal era crucial al tiempo que señalaron el crecimiento de la deuda en los últimos años, particularmente durante el brote del COVID-19 y bajo una alta presión inflacionaria. Pero los republicanos rechazaron una propuesta de los demócratas para abordar el déficit aumentando los impuestos a las personas y a las empresas más ricas. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, aprobó varios proyectos de ley en su primera semana en el cargo. Y ahora está comenzando a presionar a los demócratas del Senado que se están postulando para la reelección en estados republicanos para que aprueben estos proyectos de ley en el Senado. Los senadores demócratas de los que se espera que cooperen con los republicanos son, por ejemplo, el senador John Manchin de Virginia Occidental, el senador Sherrod Brown de Ohio y el senador Jon Tester de Montana. Entonces, podemos creer que no es imposible. Por otro lado, el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada para restringir las ventas de petróleo a China desde la Reserva Estratégica de Petróleo tuvo un amplio apoyo bipartidista. 113 demócratas en la Cámara apoyaron la propuesta republicana. McCarthy espera que Manchin y otros moderados en el Senado se pongan del lado de los republicanos y finalmente aprueben el proyecto de ley. Dijo que tienen una serie de proyectos de ley para el futuro y entre ellos está asegurar la frontera, producir más energía y detener la emergencia del COVID en todo el país para que todos puedan volver a trabajar. McCarthy dijo: sin embargo, gran parte de la legislación que se presenta en el Senado depende principalmente de lo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quiera votar. Un análisis de Breitbart dijo que, en última instancia, McCarthy espera que los demócratas moderados en el Senado trabajen juntos para presionar a Schumer para que presente parte de la legislación. La razón por la que McCarthy ve el bipartidismo como una posibilidad es que en las próximas elecciones los demócratas tendrán que trabajar duro para mantener su actual mayoría en el Senado.
Algunos miembros se jubilarán y abrirán puestos, y otros senadores demócratas, como el caso de Munson, se postularán en estados que se han vuelto más rojos a lo largo de los años. Entonces estos senadores tendrán que obtener el apoyo de los votantes republicanos en sus propios distritos. La Corte Suprema dijo el pasado jueves que después de una larga investigación, finalmente no pudo identificar quién filtró el proyecto de opinión que la Corte Suprema estaba preparando para anular la decisión de Roe versus Wade. La Corte Suprema dijo en un comunicado que esta filtración no solo desencadenó intentos de protesta equivocados, sino que también representó un ataque grave al proceso judicial. Tradicionalmente, las operaciones internas de la Corte Suprema son confidenciales y sería muy inusual que se filtrara cualquier signo de deliberaciones internas antes de que se tome una decisión. Entonces, un día después de que Politico publicara un borrador de opinión escrito por el juez conservador Samuel Alito, esto en mayo pasado, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, anunció que investigaría la filtración y confirmó que el borrador era auténtico. Según el informe adjunto del alguacil de la Corte Suprema, el equipo de investigación confirmó que el filtrador habría sido alguien dentro de la Corte. El informe establece que las computadoras de la Corte no parecen haber sido hackeadas. Es poco probable que se haya accedido indebidamente a los sistemas de tecnología de la información de la Corte fuera de la Corte. El informe señala que más personas trabajando desde casa como resultado de la pandemia del COVID-19 ha hecho que los sistemas internos de tecnología de la información de la Corte sean más vulnerables, y esto ha llevado a aumentar el riesgo de divulgación intencional y accidental de información judicial confidencial. Algunos miembros del personal que fueron interrogados durante la encuesta admitieron haber violado las reglas de confidencialidad del tribunal al informar a sus cónyuges o parejas sobre los comentarios del borrador. El informe muestra que además de los jueces, otros 82 miembros del personal de la Corte estuvieron expuestos al proyecto de opinión y la mayoría lo recibió en febrero, casi 3 meses antes de que se publicara en el sitio web de Politico. Los magistrados no fueron revisados como parte de la investigación. La revisión se centró en los empleados permanentes y en los asistentes que trabajaron para cada juez durante un año. Un total de 97 empleados de la Corte fueron interrogados. Todos negaron la divulgación del proyecto de opinión y firmaron testimonio bajo juramento. Hay mucha especulación en las redes sociales sobre el filtrador, pero esta investigación no ha confirmado ninguna de las afirmaciones. Con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: chicos, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Y si tú no puedes unirte, no te preocupes. Una forma de apoyar el proyecto es muy sencilla, es dándole me gusta a la emisión de hoy y suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por tu apoyo, que tengas una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.